Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El motivo de esta entrevista es conocer un poco más sobre la resistencia al cambio dentro de las organizaciones, especialmente desde la experiencia de una persona que forma parte en el ámbito laboral. Para comenzar, podría presentarse brevemente y decirnos cuál es su nombre y puesto y qué desempeña o nombre de la empresa donde trabaja. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ramos Tovar y pues bueno, actualmente soy la gerente general de una planta que se dedica a la cerería y se llama Productos Festivos esta empresa. Entonces ahí estamos actualmente pues a cargo de toda la planta. ¿Podría contarnos sobre algún cambio importante que haya realizado en la empresa? Eh, bueno. Eh, si estamos hablando como del personal, pues bueno, ahorita actualmente el cambio más grande que he hecho, pues sí es el cambio del perfil del supervisor de turno. Actualmente el equipo operativo está en desde mi inicio ha estado en una reestructuración. Sin embargo, pues ese ha sido el mayor cambio que actualmente he realizado y que, bueno, claramente también llevó un proceso, no fue como que nada más llegué e hice el cambio, sino que sí fue algo que se estuvo evaluando y finalmente decidí hacer ese cambio y que pues definitivamente impactó mucho en la eficiencia del personal, pues ahora sí que en el ambiente laboral, pues en muchas dinámicas de ahí de la empresa, pues sí ayudó mucho. ¿Cuáles eran los objetivos que se buscaban al alcanzar con este cambio? Pues ahí sí buscábamos que se implementaran, que el perfil que llegara, como que de esta persona que cubriera esta vacante, pues bueno, que sí cumpliera con estos KPIs o estos indicadores dentro de la operación. Algo muy importante que yo considero y que pues he visto en esta empresa, yo actualmente llevo 8 meses en esta empresa, actualmente, pero sí, cuando yo llego sí había mucha desorganización en todos los procesos, o sea, administrativamente hablando y en los operativos. Entonces, gran parte al ser una planta, digamos, de tamaño pequeño, que en facturación pues sí era alto, pero que digamos en infraestructura o en equipos, en plantilla es pequeño, pues la realidad es que sí había mucha desorganización. Entonces, lo que se buscó al revisar pues toda la situación, ¿verdad? De estar en un tiempo considerado estudiando cómo funcionaba el equipo de trabajo, cuál era la dinámica dentro de la empresa, cómo se movía el tema de las ventas, cuáles eran las pues cosas de las que pues padecía, ¿no? La operación, pues finalmente ya doy con esta conclusión de que sí se debían de implementar ciertos indicadores. Este perfil de supervisor o supervisora de planta pues es una figura crítica o es una figura de mucha importancia para que el equipo operativo realice las funciones y pues bueno, se dé todo este ciclo de operación, ¿no? Y de producción. Entonces, los cambios que se esperaban era que el equipo de trabajo que actualmente estaba, pues sí pudiera adaptarse a la nueva cultura de trabajo con la que llegaron la nueva sociedad de la empresa, ¿no? Entonces, había estado esta parte del cambio de administración, dueños anteriores, llegan nuevos dueños, entonces, pues esperaba que todo pudiera funcionar hasta cierto punto, pues sin alterar, sin aplicar tantos cambios, pero sí que se adecuaran a la nueva cultura de trabajo. Entonces, y pues bueno, que también el ambiente de trabajo mejorara, porque sí había ciertas situaciones que al ser un grupo pequeño a veces aquejan más o se sienten más. Entonces, pues bueno, concluyendo un poquito más a la respuesta de esta pregunta, pues sí, lo que se esperaba con este cambio era que pues la eficiencia del equipo pues fuera diferente, la energía
la motivación también fuera diferente, que también las personas incluso se pudieran sentir en una libertad mayor para hacer aportaciones, que pudieran todas saber de todos los procesos, de todas las máquinas, de tanto manuales, procesos manuales como procesos semiautomatizados o automatizados. Pues bueno, se esperaba que al hacer este cambio repercutiera totalmente en la operación, en la plantilla de operación. ¿Cuál fue el proceso de implementación del cambio? Ahí pues fue primero iniciar con esta investigación, digamos, o este tiempo de estudio, de permitir que las cosas primero siguieran funcionando igual, es decir, no aplicar ningún cambio, primero como cabezas conocer cómo funcionaban para justamente saber pues qué atacar, ¿no? Entonces sí fue un periodo aproximadamente como de 3, 4 meses aproximadamente, en donde estuvimos evaluando los perfiles que realmente se ocupaban y cuáles no. Y también de ocuparse si la persona era la idónea o no. Entonces, en este sentido, pues primero fue mantener las cosas como estaban. Ya después de esto fue empezar a tener estas conversaciones con esta figura, este perfil de supervisora de planta y pues bueno, empezar a comunicar. O sea, ya después fue el comunicar, hacer, bueno, vamos a iniciar en conjunto ciertos cambios. La intención también parte de este proceso era hacer parte al supervisor hasta la supervisora de planta de este cambio. ¿Para qué? Pues con el objetivo de que de alguna manera pueda ser más noble el proceso hacia una nueva cultura o hacia un nuevo ritmo de trabajo o hacia los cambios. Entonces, fue empezar a comunicar esto. ¿Sabes qué? Tal, fulanita, ¿tú cómo ves al equipo? No, pues que lo veo bien, cómo ves a cada perfil, cómo ves, están cumpliendo sus cuotas, qué es lo que a ti te frena, ¿verdad? ¿Qué es lo que te frena para que algo no salga como se espera? Ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, ya también, pues nosotros hacemos, pues pues sí, como de determinar los indicadores, los nuevos, y pues bueno, ahí ya fue pasárselos a la supervisora, pues para que ella los conociera y los empezara a implementar en compañía de nosotros las cabezas. Sin embargo, pues ahí justo, ahí es donde se da pues digamos, este descubrimiento de que pues el perfil actual como supervisora de planta, bueno, en ese entonces actual, pues era quien impedía justamente que se dieran muchos cambios. ¿Por qué? Porque esta persona llevaba alrededor de 15 años dentro de la empresa. Entonces, pues prácticamente, digamos que ya era una figura, ahora sí que coloquialmente como de poder, en donde pues parecía que ella era la que tenía todo el saber de la maquinaria, de los procesos, y también incluso pues impedía ese aprendizaje hacia su equipo de trabajo. Entonces, pues ahí es donde hacemos ese cambio. Actualmente no bueno, y justo también derivado de este como estudio, de ese tiempo de estudio, pues nos dimos cuenta que el equipo no requería de un perfil de supervisor actualmente. Entonces, como la empresa está en un periodo de transición y las transiciones pueden llegar a ser muy largas entre que pues se toman decisiones arriba y negociaciones y demás, pues bueno, es mucho tiempo, ¿verdad? En donde ya se puede, pues ahora sí como que en donde se empieza a sentir realmente el cambio, ¿verdad? O donde vemos que pues sí es necesario, ¿no? Entonces, en este caso nos dimos cuenta que justo eh, este perfil en particular había como lastimado mucho como la dinámica. Entonces, pues cuando nosotros la retiramos del cargo, pues nos dimos cuenta que el equipo funcionaba perfectamente y que incluso aumentó su productividad. Entonces,
Sí creo que por estructura organizacional se requiere sí o sí meter un perfil, o sea, entre más crece el equipo o entre más crece la operación, pues se requiere tener un filtro, ¿verdad? Un embudo para que llegue la información pues más crítica hacia arriba, ¿no? Sin embargo, actualmente el equipo pues no lo requiere. Entonces, pues sí, o sea, yo sí veo que el proceso ha sido más de esa manera, ¿no? Simplemente dando seguimiento a esos indicadores nuevos que son, pues, la cuota diaria, el ambiente de trabajo, la toma de decisión, cómo entre ellos resuelven las situaciones de la operación. Entonces, pues básicamente así es como, o sea, fue de una manera muy sencilla, ¿no? El proceso para realizar este cambio y que bueno, pues definitivamente nosotros vimos mucho cambio dentro de la operación. Los trabajadores al recibir este cambio, lo tomaron de forma bien, o sea, no hubo resistencia a este cambio. Ay, a ver, otra vez te cortaste. Al comunicar que iba a cambiar de supervisor a los trabajadores, ¿hubo una resistencia a ese cambio o lo aceptaron de manera que no hubo problema? Ya, pues mira, de hecho, yo creo que no hubo problema, al contrario, justamente eh, con el tiempo, a lo mejor una vez que estén más envueltas en la dinámica como laboral, eh, se van a ir dando cuenta cómo hay algunos perfiles, voy a utilizar una palabra entrecomillado, secuestran la información. Entonces, ¿por qué? Porque se cree que si yo tengo toda la información a mí no me van a correr, ¿verdad? Entonces, o me vuelvo el indispensable, que es algo que se busca mucho en este entorno laboral. Sin embargo, yo creo que más que, o sea, donde yo viví más la resistencia al cambio fue a mi llegada. ¿Por qué? Porque cambió totalmente la dinámica. O sea, el equipo de trabajo, insisto, es una fábrica que lleva 20 años operando y de una manera, pues, pues ahora sí que sin actualizaciones, sin innovación. Yo la verdad, yo como lo veía, parecía que la operación tenía una mafia, ¿no? Así yo le decía, es que estas personas son una mafia dentro de la operación y tienen secuestrada como esta información y además, pues generan ese miedo, ¿no? Porque al final cuando hay un cambio importante como lo es una sociedad o pues la cabeza principal, generalmente el instinto humano es defenderse, ¿no? O sea, es ponerse a la defensiva, es querer proteger lo que ya hay, es querer, pues, que a mí no me vean, que a mí no me toquen, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando yo llego, ahí es donde se vio más, este cambio, pues, no es algo que yo como que yo haya estudiado, haya podido como estudiar previo a, sino que yo llego y pues obviamente eso es lo que detona todos estos procesos, pero sí yo vi mucha resistencia en el equipo de trabajo de, oye, es que llevamos funcionando de la misma manera estos 20 años, o sea, casi todo el personal tenía mucho tiempo e incluso había lazos familiares entre el personal operativo. Entonces eso también afectaba mucho. Sin embargo, pues sí, o sea, es pues empezar a ir viendo ciertos canales o ciertas opciones para ir conociendo al equipo. Yo por eso les decía al inicio, cuando, o sea, es estudiar cómo funciona todo. O sea, no, cada vez que se llega a un lugar nuevo, incluso tú como colaborador, o sea, tú como empleado, yo siempre digo, tú llega y no tienes que demostrar que sabes muchas cosas, ¿verdad? Y en este caso yo como quien la cabeza principal de esa planta, pues también no quiero llegar a meter miedo de, ay, vamos a correr a toda la plantilla y vamos a cambiar a toda la plantilla, porque realmente no siempre es necesario. Justamente es hacer esa revisión para ver cuáles son las partes dañadas, los perfiles dañados que hay que cambiar y que bueno, ahí fue donde yo en un inicio, pues yo veía esta resistencia en el equipo de, oigan, pues ahora sí, yo sé que han trabajado durante muchos años
con muchas permisiones, ¿verdad? Permisiones que legalmente incluso podrían meternos en problemas como, ay, es que voy a salir de la planta aquí al Oxxo. Legalmente no pueden salir de la planta dentro del horario laboral. ¿Por qué? Porque si sucede algún accidente, va, pues es por cuenta como de la empresa, ¿no? Entonces, finalmente, este tipo de políticas que existen en todas las empresas y estándares que existen en todas las empresas, esta empresa no las tenía. Entonces, cuando yo empiezo a implementarlos, sí empieza a haber cierta resistencia, ¿verdad? Pero yo identifiqué quiénes eran los perfiles que sí querían trabajar, o sea, y que sí estaban abiertos a, pues, esta innovación, abiertos a, pues, al cambio, ¿verdad? Porque también, pues, yo veía al equipo cansado, o sea, yo lo veía harto de lidiar como que entre ellos, veía muchas luchas de poder también, o sea, era a ver quién tenía, pues, a quién sí corrían y a quién no, y quién tenía más información, y quién tenía más trabajo y quién tenía, era esta dinámica que en todas las empresas se vive, no nada más aquí, o sea, es en todas. Entonces, finalmente, pues sí, ahí cuando yo identifico que la cabeza del equipo, en este caso la supervisora de planta, pues era quien enseñaba esas prácticas. Entonces, cuando tú como persona o como ser humano, pues cuando estás funcionando de una manera por muchos años y llega alguien a, pues a tocarte, ¿verdad? A ponerte, no sé, la mano en el hombro y nadie antes te había puesto la mano en el hombro, pues tú instintivamente te haces a un lado, ¿verdad? Porque no estás acostumbrado, porque no es algo que tú quieras hacer por cuestión natural. De igual manera, pues obviamente si yo llego, no sé, y te digo, Sofía, ¿sabes qué? Mete la mano en esta caja donde no puedes ver el interior. Pues probablemente no lo quieras hacer y no lo vas a hacer porque no sabes qué hay dentro, ¿verdad? Entonces, sí tienes que dar esta parte, esta oportunidad a que pues las personas conozcan qué es el detrás de todos estos cambios, que no es como que, ay, yo llego y es que tú estás mal por llegar tarde. No, bueno, ¿en qué afecta que tú llegues tarde? ¿O por qué yo estoy haciendo estos cambios? Entonces, al ir comunicando estas cosas, pues el equipo se empezó a hacer un poco más como de, entonces no es como me lo está diciendo mi supervisora o mi jefa inmediata, sino que realmente hay otro fin totalmente laboral detrás de esto, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando yo retiro a esta persona después de mucha revisión y demás, y pues sale y todo el personal, insisto, cambió, o sea, totalmente, ¿no? O sea, ellos demostraron como esta apertura, incluso hasta emoción por aprender procesos que la figura anterior no les dejaba. Entonces, ¿por qué? Porque pues querían tener pues este vínculo o esta relación basada en el poder de información y pues no dejaban al equipo trabajar libremente en ese sentido, ¿no? O sea, a veces también el encasillar o pues sí, encerrar a una persona en solo tú haces este proceso, pues finalmente también te pones el pie, porque el día de mañana a la otra persona le ofrecen algo más en otro lado y pues te quedaste sin quien pase la información. Pero pues esta persona tenía pues esta intención de quedarse mucho tiempo más con todas las libertades que tenía y pues realmente eso afectaba al equipo, ¿no? También ellos veían, ¿no? A mí incluso llegaban y me preguntaban directamente, ¿por qué esta persona tiene estos beneficios y yo no? Y yo decía, pues es que Dios no se los decía, ¿verdad? Obviamente tenía que comunicarlo de manera distinta y cordial, pero pues no es que ella tuviera beneficios, es que ella no quería, o sea, pues sí, como adoptar los nuevos cambios, las nuevas reglas, y por ende el equipo eso es lo que aprende. Eso es lo que ve. Si yo veo que mi jefe llega tarde, si yo veo que mi jefe no trabaja, que no anota, que no realiza un proceso, ¿verdad? Administrativo o un proceso de producción que sea relevante, si yo no veo que él lo hace, yo tampoco lo voy a hacer como parte del equipo operativo. Entonces, en esta parte, pues sí, o sea, yo vi más cómo el equipo cambió a raíz de esta salida,
pero sí se resistió en un inicio cuando yo estaba, pero por este perfil, ¿no? Entonces, finalmente así es como se dio esa transición a la aceptación del cambio. ¿Qué tan importante considera que es la comunicación entre los trabajadores? Que yo creo que es un poco obvio, pero igual a la hora de aplicarlo, pues nada más decimos y no hacemos. Sí, sí, sí. Sí, mira, ahí yo lo que veo es súper importante, pero sí tenemos que entender que dentro de esa comunicación hay ciertos conceptos que están atravesados, ¿no? O sea, están atravesados el concepto de confidencialidad, está atravesado el concepto de transparencia, del valor de la honestidad, eh, del valor de la reciprocidad o esta dinámica de reciprocidad. Entonces, no basta con que tú digas, ay, voy a bajar esta indicación o voy a implementar este cambio y lo voy a comunicar y ya. No, tiene que ir acompañado de otros conceptos y que pues también son parte del puesto que tú desempeñes en la empresa. Entonces, yo como gerente general de la planta, yo sí puedo, yo puedo comunicarles los cambios, pero también no puedo comunicar pues tampoco toda la información tan abierta, ¿no? No puedo llegar y decir, oigan, voy a implementar este KPI porque no se está cumpliendo la cuota de productividad y dejarlo así. O no les puedo llegar y decir, vamos a implementar este KPI porque no están produciendo lo suficiente y porque la empresa pues está en números rojos, ¿verdad? Nos está yendo mal. ¿Por qué? Porque pues obviamente atentas contra pues la confidencialidad que tú tienes dentro de tu jerarquía, también atentas con esta parte de pues preocupar al equipo de trabajo o sea, de estar depositando en ellos información que les van a generar incertidumbre o que les van a pues generar alguna incomodidad. Entonces, pero al mismo tiempo, ellos te piden transparencia. O sea, al mismo tiempo la gente valora mucho la transparencia o la que les hables directo, ¿no? Entonces, sí es bien importante, pero sí es muy difícil llegar a un punto equilibrado en donde tú puedas comunicar el por qué. Lo que a mí me ha servido es siempre comunicar el cambio con acompañado de como el argumento, digamos, un tanto legal, pero en favor hacia el empleado. Entonces, por decir, el tema de la justificación de faltas. Bueno, oigan, me están faltando mucho, ¿verdad? Entonces, es algo que me impacta finalmente, ¿no? El ausentismo impacta. Y en ese sentido no nos podemos hacer como de la vista gorda. Entonces oigan, ya es importante que empiecen a traer sus incapacidades, porque más allá que sea por el hecho de que a mí me impacte en el ausentismo, que obviamente es un tema también, o sea, es algo que sí estoy pensando, pero se le comunica con esta parte de, porque si sucede si tienes algún tema de salud, yo necesito tener tus incapacidades aquí. ¿Para qué? Para que el seguro siga funcionando en su normalidad, para yo poder seguir aplicando tu nómina en su normalidad, porque luego llegan y que, oye, pues es que falte 3 días, pero ellos sabían que tenían que traer las incapacidades, pero no lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque pues no las tienen, ¿no? Entonces, al final es agarrarte de estos como argumentos, digamos, legales en favor del empleado de, oye, o sea, por esta facilidad de que el proceso siga funcionando bien, el que te llegue tu nómina, el que se apliquen bien tus incapacidades, el que siga, no sé, ahí, pues cualquier situación, pero sí es justo, ¿no? Ver aplicarla de esa manera en la que el empleado pueda tener la información a su alcance, pero sin romper con estas como confidencialidades o estos valores que también de alguna manera, si tú no los aplicas, también repercuten en ellos, ¿verdad? Entonces, pues yo sí veo que sí es súper importante, sí es complejo,
sí se puede, pero pues es algo que se tiene que estar practicando todos los días. Hablando un poco sobre los trabajadores que pueden o no resistirse al cambio, ¿cuáles considera que son las principales etapas por las que pasa una persona cuando enfrenta un cambio dentro de su trabajo? Ok, pues las principales etapas, pues la principal, la primera es el miedo, ¿no? O sea, el miedo a lo desconocido. Pues ahora sí que es totalmente como un proceso de duelo, ¿no? O sea, esta cuestión del miedo de la negación, ¿no? O sea, no es que no me gusta esto, pues no lo quiero, no lo acepto, no sé qué se viene, hay esta incertidumbre en todo el equipo. Pasa el tiempo, se sigue en esta negación, ¿verdad? Pues bueno, ya se implementa un cambio, no me gusta. Parte de este proceso, de estas etapas, pues es que hay una etapa en la que pues te sacan de tu zona de confort y ahí es donde pues se siente más como la resistencia, ¿no? O sea, porque dicen, oye, no, yo llevo trabajando así muchos años, y pues no, ¿verdad? Y es la negación. Entonces, es la negación total. Eh, Se sigue avanzando y ya después de que ven que a veces los cambios sí son buenos, o sea, porque yo creo que todo cambio, después de no haber hecho ningún cambio en muchos años, pues todo cambio pues va a refrescar, ¿verdad? Definitivo, pero es algo que la gente o el personal a veces no lo ve así de primera instancia. Entonces, pues digamos que pasamos a esta parte en la que ya es más de incertidumbre, pero con esta cuestión de, pues mira, ya no han corrido a nadie o no vienen con esta intención, o pues las cosas siguen funcionando bien. Fíjate que alguien aplicó un cambio y pues se sintió bien, entonces ya entra como esta etapa de la curiosidad o como de esta incertidumbre, pero un tanto positiva. Y ya después, pues bueno, ya cuando se pasa ese tiempo, sí sucede eso, ¿no? Que ya se da totalmente esta apertura, esta aceptación, porque ya al permitir que sucedieran las cosas, pues ya ahora sí la gente vio un cambio positivo. Y lo que sí es que también, bueno, yo identifico que siempre hay un agente de cambio en todos los equipos, o sea, siempre hay un perfil eh, que ve que este proceso lo vive de manera más rápida. Entonces, eso ayuda a que el resto del equipo lo viva en ese mismo orden y de manera más rápida. Entonces, pues yo lo veo más así, ¿no? En esta parte de esta, como este duelo, ¿no? En el que pues entra alguien, inician los cambios y pues está la negación, luego en algunos casos, digo ya al final, ¿verdad? Pero en algunos casos sí llega la resignación o en la mayoría de los casos la aceptación, ¿verdad? Entonces, la aceptación de todas estas cuestiones, ahí se nos salió Yuli, digo, pero sí, entonces prácticamente son como esas etapas que yo veo en donde hay mucha incertidumbre, la gente está preocupada y pues bueno, ya finalmente se va avanzando, se van abriendo, empiezan a ver de que, oye, mira, pues fíjate que este cambio que aplicaron, pues sí hace que se vea mejor, no sé, el producto, o hace que sea más rápido mi trabajo y que no tenga que cansarme tanto, ¿verdad? Ese tipo de cosas y pues bueno, finalmente viene la aceptación. Entonces, de ahí es cuando ya, digamos que todo el equipo pues adoptó una nueva forma de trabajo. Bueno, y ya por último, desde su experiencia maestra, ¿qué recomendaciones haría a otras? ¿Hay qué recomendación que, perdón? Ay, se me están ¿Qué cortando. recomendación le podría hacer a las empresas que pueden implementar un cambio? Ya, ¿Sí me escuchó? sí, ya. Pues bueno, generalmente, yo lo que veo es que generalmente los cambios
se dan con la llegada de alguien nuevo, se dan con la llegada de, eh, pues, un cambio de figura en una posición crítica o de valor, ¿verdad? Un director, un supervisor, un coordinador. Generalmente es ahí cuando se da este proceso. Sí hay muchas empresas que ya, pues, por cómo funcionamos en el mundo así de rápido y que estamos, o sea, tenemos que estar a la orden de la innovación, ¿verdad? Sí hay muchas empresas que tienen estos procesos de cambios como, de sí, nuevos como cambios en la operación, por así decirlo, en indicadores, en dinámicas de trabajo, que si juntas semanales, que si el jefe es micromanagement, que si es macro, etcétera, ¿verdad? O sea, hay empresas que sí lo hacen de manera cíclica, ¿no? Que llega un momento en el que, oigan, ya es momento de revisar, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Y hacen y ahí es cuando ya detonan un cambio. Sin embargo, donde se da en el caso, en el primer caso que digo, en el que llega una figura nueva, y, o sea, yo creo que eso es de los cambios como procesos más difíciles, donde hay una mayor resistencia. Entonces, en estos procesos, desde, desde la figura que llega nueva o este perfil de alto nivel, la recomendación que yo haría primero es conoce. O sea, muchas veces se habla como de la resistencia, ¿verdad? O el vicio que hay ya en un equipo de trabajo de cuando yo llego a un nuevo lugar, pues es fácilmente para mí ver de que, este equipo padece de esto porque estoy fuera, ¿verdad? Sin embargo, siempre se habla de esto, pero no se habla del sesgo con el que también puede llegar la persona, en el nuevo director o el nuevo coordinador, etcétera. Y este sesgo habla mucho de que te enfocas en lo malo, ¿no? Como justamente ves muy fácilmente los vicios, a veces eso es lo que hace que no te permita como darte cuenta que las cosas pueden funcionar con lo que hay y que después va a venir una etapa de mejora, ¿verdad? Pero que puede funcionar, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega, ya es muy conocido, o sea, siempre, cada vez que llega una cabeza nueva, todo el mundo ya sabemos que, es que va a traer a su gente, ¿verdad? Va a traer a su gente, van a correr a alguien, pues para meter no sé, a una nueva mano derecha de esa persona, ¿no? Entonces, suceden este tipo de cosas. Entonces, yo ahí, desde esta posición, yo recomendaría lo primero es eso, conoce. No siempre es necesario que tengas, que tengas que hacer cambios así de 0 a 1000, ¿verdad? A veces no son necesarios. Eh, Muchas veces justamente el darte este tiempo de conocer tanto los procesos como al mismo equipo de trabajo, que es lo más importante porque toda la teoría ahí está, pero lo que más aqueja pues es lo que cambia, lo dinámico, y eso ahí recaen las personas, ¿verdad? Porque somos seres humanos cambiantes y evolutivos. Entonces, muchas veces, al darte este tiempo de conocer, te das cuenta que había perfiles muy buenos y que hay perfiles muy buenos que solamente necesitaban este empuje, ¿verdad? De algo nuevo o de algún cambio. Ahora sí que, pues digamos, es como un diamante en bruto, ¿verdad? Que no, que a veces por el mismo vicio no se ve a la primera. Entonces es bien importante tener mucha paciencia en este proceso y darle la oportunidad a ese equipo de trabajo a que se dé a conocer, o sea, que se dé a conocer solito, y tú dentro de estas habilidades gerenciales, pues bueno, saber identificar, ¿verdad? ¿Qué perfiles sí son adaptativos, qué otros pues no lo son, qué otros son demasiado rígidos y qué otros son tan rígidos que ya no son salvables y que sí requieren de salir del cuadro, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso para estos perfiles, ¿no? Ya después
una vez que tú empiezas con con esa, digamos, apertura a esas personas o a ese equipo de trabajo, ahí eso también permite que el mismo equipo de trabajo te dé a ti la oportunidad y que no sean tan resistentes al cambio. Ahora, desde la perspectiva como desde esta posición de colaborador, ¿verdad? Donde llega alguien arriba de mí y pues implementa cambios, pues bueno, pues la recomendación es seguir practicando pues estas habilidades pues de resiliencia, de apertura a cambio, de darse la oportunidad de preguntar, ¿no? O sea, de cuestionar desde una posición, pues digamos, pues sí, o sea, de que quieres nada más saber hacia dónde va tu puesto de trabajo o qué cosas puedes mejorar o cuál es incluso el objetivo de este perfil nuevo, ¿verdad? O sea, yo creo que a veces muchas veces el cambio lo relacionamos con el concepto de conflicto pues con el concepto de miedo, pero la realidad es que a veces los cambios pues tienen este impacto positivo, ¿no? O sea, siempre, en la gran mayoría de los casos, el cambio siempre tiene un efecto positivo. Sí habrá, digo, no puedo hablar de verdades absolutas, sí habrá a lo mejor algunos casos, pero en la mayoría siempre es para un bien. Entonces, ahí yo a lo que recomendaría pues es hacer este ejercicio, ¿verdad? De bueno, ¿por qué ha llegado una persona nueva? ¿Cuál es el sentido de que desde mi trabajo, cuál sería el sentido que yo le doy a este nuevo cambio, ¿verdad? Pues sabes que a lo mejor sí ya me estaba durmiendo en mis laureles, ¿no? O a lo mejor no, pero a lo mejor ya el que no me estaba bien atento en esto, pero la realidad es que ya tenía que estar viendo, practicando otra habilidad, o a lo mejor tenía que mejorar otra cosa. Entonces, pues sería eso, ¿no? Siempre considerar que la resiliencia actualmente es uno de los valores, de las cosas más, de las habilidades más valoradas actualmente en las empresas y que pues finalmente sí, no solo te impactan en el plano laboral, sino te impacta en el plano personal, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas estos cambios, pues muchas veces sí, en general es positivo. Entonces, yo he tenido muchos casos, tanto que yo he vivido de manera laboral, insisto, desde la posición de jefa, como desde la posición de colaborador. Me ha tocado vivirlo y me ha tocado conocer muchos casos también de familiares, amigos, colegas, en donde esta situación se da, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, donde la cabeza nueva pues resulta que todos la veían con miedo y pues resultó que ya no, o sea, que tenía una manera de trabajo totalmente distinta y que pues al contrario, hasta ayudó a florecer a otros perfiles, ¿no? Entonces, Aquí damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos, también por su tiempo. Y esta información será de gran importancia, ya que nos dirá cómo es la importancia de una resistencia al cambio y el factor humano dentro de una organización. Gracias.